¿Operas el S&P 500 usando CFDs, ETFs apalancados o ETFs con margen? ¿O apenas estás comenzando y no estás seguro de qué producto elegir? En este video te presentaré uno de los instrumentos más usados por los traders profesionales, uno que muchos minoristas pasan por alto. Los profesionales suelen preferirlo porque es muy líquido, estandarizado, transparente y a menudo más rentable que las alternativas. Y ese instrumento es el contrato de futuros del S&P 500. Muchos traders minoristas evitan los futuros porque parecen complicados. Contratos, margen, vencimiento, rollover, valor del tick, estos términos hacen que los futuros suenen intimidantes. Pero una vez que los entiendes, los futuros se vuelven mucho más simples de lo que parecen al principio. Así que eso es exactamente lo que haremos. Analizaremos cómo funcionan los futuros del S&P 500, luego los compararemos con los CFDs, la compra del ETF SPY con margen y los ETFs apalancados como el SSO. Al final sabrás qué producto se adapta mejor a tu estilo de trading. Hola chicos, soy Greg, cofundador de Broker Chooser. Empecé la empresa en 2016 para ayudar a la gente a encontrar el broker en línea adecuado. Aviso rápido, este video es solo para fines educativos y no constituye asesoramiento de inversión. El apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas, y cada producto que discutimos implica un riesgo significativo. Y una nota rápida más, este video fue investigado y escrito por humanos. Algunas versiones usan voz traducida por IA, pero el análisis, las opiniones y los chistes siguen siendo nuestros. La IA solo ayudó con la voz. Esperemos que sea una encantadora. Así que permítanme explicar qué son los contratos de futuros. Un contrato de futuros es un contrato estandarizado que se negocia en una bolsa. Tiene especificaciones claras, qué índice o instrumento sigue, qué tamaño tiene el contrato, cuánto vale cada movimiento de precio y cuándo vence el contrato. Para el S&P 500, dos ejemplos importantes son el ES, el contrato de futuros E-mini S&P 500, y el micro E-mini S&P 500, que se llama MES. El mini es el contrato más grande, el micro es la versión más pequeña. Ambos están vinculados al S&P 500, pero el tamaño en dólares es diferente. Con el micro, cada punto completo en el S&P 500 vale $5, mientras que el E-mini mueve 50. Así que si el precio de los futuros del S&P 500 se mueve 100 puntos, un contrato micro se mueve unos $500, mientras que el E-mini 5,000. Por eso usaremos el micro como nuestro ejemplo práctico. Puede ser más apropiado para los traders minoristas, pero más pequeño no significa más seguro. El micro sigue apalancado y el riesgo y la exposición siguen siendo reales. Compararemos 4 formas de obtener exposición apalancada al S&P 500. Futuros, usando el micro como ejemplo, CFDs, el ETF SPY operado con margen y ETFs apalancados, especialmente el SSO. Usaremos 5 pruebas: apalancamiento, costos, transparencia, dificultad y deterioro por volatilidad. Cada prueba responde a preguntas diferentes. ¿Cuánto apalancamiento puedes tener? ¿Qué pagas realmente? ¿El producto es transparente? ¿Qué tan alta es la barrera de entrada? ¿Y puede el producto reducir los rendimientos con el tiempo? Aún no revelaremos las respuestas generales. Al final de cada prueba, diremos qué producto gana la categoría. Primera prueba, el apalancamiento. La pregunta aquí es simple: ¿cuánta exposición al S&P 500 puede darte cada producto por el capital que inviertes? Con el contrato de futuros puedes obtener aproximadamente 13 veces de apalancamiento. Usando el micro como ejemplo de futuros, un contrato de futuros micro E-mini S&P 500 equivale a $5 por el índice.
Así que si el S&P 500 está en 7.000, un contrato micro controla unos $35.000 de exposición nocional. Pero no depositas $35.000 para abrir la posición. Depositas un margen. El margen nocturno para el micro suele estar entre $2.300 y $3.500, con un nivel típico de unos $2.700, según el broker y las condiciones del mercado. Así que con unos $2.780 depositados, puedes controlar unos $35.000 de exposición al S&P 500. Eso es cerca de 13 veces de apalancamiento. Un movimiento del 1% en el índice puede ser una ganancia o pérdida del 13% sobre el margen depositado. Los CFDs ofrecen alto apalancamiento. Para operadores de la Unión Europea y Reino Unido, los CFDs de índices principales están limitados a un apalancamiento de hasta 20 veces, es decir, un margen del 5%, aunque algunos brokers pueden ofrecer menos. Esto significa un margen del 5%, aunque algunos brokers pueden ofrecer menos. Ten en cuenta que los CFD no están disponibles para operadores de EU. El apalancamiento de los ETF en cuentas de margen suele ser bajo. La regulación lo limita a 2 veces o un margen inicial del 50%. Y finalmente, los ETF apalancados como el SSO tienen exposición diaria fija de 2 veces. No hay flexibilidad, el ETF establece el apalancamiento, así que el resultado de la primera prueba es claro. En apalancamiento, los CFD están a la cabeza, seguidos de cerca por los futuros. Los ETF operados con margen y los ETF apalancados ofrecen un apalancamiento menor y más moderado. Pero el apalancamiento por sí solo no lo es todo. Un alto apalancamiento solo ayuda si la estructura de costos también tiene sentido. Así que la siguiente gran pregunta es, ¿cuánto estás pagando realmente? Segunda prueba, costos. Aquí no preguntamos qué producto parece barato a simple vista, sino qué paga realmente el operador en comisiones, diferenciales, intereses de financiación, ratios de gastos y lastres ocultos. Muchos costos. Con el micro, las comisiones suelen oscilar entre 25 centavos y $2.50 por lado, según el broker. El diferencial depende del mercado, pero suele rondar un tick. Para el micro, un tick equivale a $1.25. Así que, en total, el costo es de poco más de $3 por un contrato micro, lo que puede ser menos del 0.01% de la exposición, y eso es bastante bueno. El costo de financiación también es diferente. En los futuros, la financiación se incluye en el precio del futuro, cerca de la tasa libre de riesgo. Recientemente, eso ha equivalido a menudo a entre un 3,5% y un 5,5% anual. Los futuros no son gratis. Sigues teniendo comisiones, diferencial y costo de transporte, pero no sueles ver un cargo de financiación diario aparte, como ocurre con los CFD o los préstamos con margen. Los CFD suelen tener un costo de diferencial más financiación nocturna. El diferencial puede ser de 0.05 a 0.1% del valor de la operación, y la financiación nocturna puede subir el costo anual entre 5.5 y 11%. Operar ETF con margen parece sencillo, pero el costo es real. Por ejemplo, con el SPI, si el ETF está en $750, una comisión de $1 es cerca del 0.13% del valor de la transacción. El SPI también tiene un ratio de gastos de aproximadamente 0.09%. Pero el mayor costo no suele ser la comisión ni el ratio de gastos, sino el margen sobre los intereses. Las tasas de margen de los brokers suelen rondar actualmente entre el 6 y el 13% anual. El ETF apalancado, SSO, tiene un ratio de gastos de alrededor del 0.87%, que en una exposición doble puede suponer un lastre cercano al 2%.
más una financiación de swap implícita de entre el 3 y el 6%. Eso es bastante caro. Así que el resultado de la prueba de costos es este. Los futuros suelen ser la vía más eficiente en costos, tanto para operar como para mantener. Los CFD y el margen pueden resultar caros por la financiación o los intereses, mientras que los ETF apalancados conllevan ratios de gastos, financiación implícita y posible deterioro. Pero el bajo costo no es suficiente. También necesitas saber si la estructura es visible, y eso nos lleva a la transparencia. Tercera prueba, transparencia. La cuestión aquí no es si el producto es seguro. La cuestión es si puedes ver claramente el precio, las reglas, la estructura de costos y la contraparte de la operación. Los microfuturos operan en el CME, que es una bolsa, por lo que se negocian en bolsa. Hay un precio de mercado público y las especificaciones del contrato están estandarizadas. Las operaciones se compensan centralmente y puedes consultar el tamaño del contrato, el valor del TIC, el vencimiento y las reglas de los instrumentos. La estructura es visible, pero es importante. Transparencia no significa seguridad. Significa que las reglas y la estructura del mercado son más fáciles de ver. Los CFD son diferentes. Un CFD suele ser un contrato extrabursátil con tu broker. El broker es tu contraparte, no hay un mercado central y los diferenciales o el financiamiento pueden variar según el proveedor y con el tiempo. El margen de los ETF es mecánicamente simple, pero los términos de las tasas de interés pueden variar y estar ocultos en los detalles del broker. Por otro lado, los ETF apalancados se negocian en bolsa, por lo que el precio y el ratio de gastos son visibles, pero la matemática del rebalanceo diario puede ser opaca para muchos usuarios. Bien, el resultado de la prueba de transparencia es que los futuros son la estructura más transparente y estandarizada en esta comparación. Los CFD son menos transparentes porque el broker suele ser la contraparte y el margen es fácil de usar, pero los términos de interés pueden pasarse por alto fácilmente. Los ETF apalancados son visibles en la bolsa, pero su comportamiento de reinicio diario puede ser más difícil de modelar. A este punto, los futuros parecen bien en teoría, pero la pregunta es si un operador puede usarlos con confianza. La eficiencia solo importa si entiendes la mecánica lo bastante bien para gestionar el riesgo. Ahora veamos la cuarta prueba, dificultad y accesibilidad. Ahora la pregunta cambia. No se trata de qué producto es el más eficiente, sino de qué producto es más fácil de acceder, entender y usar correctamente. Los futuros requieren la curva de aprendizaje más pronunciada. Debes entender las especificaciones del contrato, el valor del TIC, el margen, el vencimiento, el rollover mensual o trimestral y qué tan rápido una posición apalancada puede ir en tu contra. El micro reduce el tamaño de entrada en comparación con el mini, pero no es un juguete. Técnicamente podrías necesitar unos $2,500 o más para cubrir el margen dependiendo del broker. Pero según tu preferencia de riesgo, puede ser mucho más prudente tener $10,000 o más en tu cuenta, porque el requisito de margen no es lo mismo que un dimensionamiento de posición responsable. Los CFD y los ETF apalancados suelen ser más fáciles de acceder. Los CFD pueden iniciarse con unos cientos de dólares o euros fuera de EU, pero no están disponibles para particulares estadounidenses por regulación. Los ETF apalancados se compran fácilmente en una cuenta de corretaje, pero en la UE muchos ETF de EU solo se acceden mediante fondos similares europeos. El margen de los ETF también es sencillo, pero aún así hay que entender las llamadas de margen, el exceso de liquidez, cómo se aplican los tipos de margen y el riesgo de liquidación. Y los reguladores suelen exigir un mínimo de unos $2,000 para una cuenta de negociación con margen. Así que el resultado de esta prueba está claro.
En cuanto a dificultad y accesibilidad, los CFD y los ETF apalancados son las vías más fáciles. El margen de los ETF es intermedio porque la acción es simple, pero gestionar el riesgo no. Los futuros están al final porque requieren más conocimiento antes de usarlos responsablemente, y eso importa. El producto más eficiente puede seguir siendo el producto equivocado si no se entiende. Después de esto, solo queda una prueba final. ¿Puede el propio producto erosionar los rendimientos con el tiempo? Veamos ahora la última prueba, el deterioro por volatilidad. Se trata de lo que ocurre después de abrir la posición. ¿Puede la estructura del producto influir en los rendimientos con el tiempo, sobre todo en mercados agitados? Los futuros y los ETF simples con margen dan exposición lineal. Si el índice se mueve, la posición se mueve en función de la exposición. No hay deterioro por reinicio diario integrado en la estructura del producto. Los ETF apalancados son diferentes. Un ETF apalancado como el SCO tiene como objetivo el doble del rendimiento diario del S&P 500. La palabra clave es diario. Reinicia la exposición cada día. En un mercado con una tendencia suave, el interés compuesto puede ayudar. Pero en un mercado agitado, en el que el S&P 500 sube y baja y termina casi plano, el SSO puede seguir perdiendo valor a lo largo de los meses. Este es el deterioro por volatilidad. Los CFD no tienen el mismo deterioro por reinicio diario, pero pueden erosionar los rendimientos a través de la financiación diaria. Así que el mecanismo es diferente, pero el problema práctico puede ser similar. Mantener la posición puede resultar caro, así que el resultado de la prueba final está claro. En cuanto al deterioro por volatilidad, los futuros y el margen de los ETF son los más limpios porque proporcionan una exposición lineal y no se reinician a diario. Los CFD vienen a continuación porque no tienen deterioro por reinicio diario, pero la financiación puede seguir lastrando los rendimientos con el tiempo. Los ETF apalancados ocupan el último lugar en esta categoría porque el reinicio diario puede crear un deterioro por volatilidad en mercados agitados. Y ahora que las 5 pruebas han terminado, podemos revelar la tabla de resultados completa. Aquí está el resultado final. En apalancamiento, los CFD ganan, seguidos de cerca por los futuros. En cuanto a costos, los futuros suelen ser los más eficientes. En términos de transparencia, los futuros son los claros ganadores. En facilidad de uso, los CFD y los ETF apalancados son los más accesibles. El margen en ETF está en el medio y los futuros son los más complejos. Finalmente, sobre el deterioro por volatilidad, los futuros y el margen de ETF ganan porque evitan el reinicio diario que erosiona los rendimientos. Así que los futuros parecen más fuertes técnicamente, pero la categoría en la que fallan no es un detalle menor. Su complejidad es justo por lo que todo trader debe entender los futuros antes de decidir si operar con ellos. ¿Qué significa esto en la práctica para los productos del S&P 500 mencionados? Los futuros, sobre todo los micro, pueden servir a traders con saldos altos, al menos para el margen, pero mejor si son decenas de miles y que quieran aprender para bajar costos y subir eficiencia. Los CFD pueden servir a traders con saldos muy bajos que acepten mayores costos y menos transparencia. Operar con margen en SPY puede servir a quienes solo buscan un apalancamiento bajo de máximo 2 veces con costos bajos, pero deben calcular el interés del margen. Los ETF apalancados como SSO pueden servir a traders de tendencias a corto plazo que buscan una exposición rápida y simple de 2 veces. Así que no existe el producto perfecto. Solo existe el producto que se ajusta a tu capital, país, plazo, sensibilidad al costo y experiencia con el apalancamiento.
Al principio, los futuros parecían complejos: contratos, margen, vencimiento, valor del ticket, pero esas palabras deberían ser menos misteriosas ahora. Entonces, ¿deberían ser los futuros el primer producto que use todo trader? Tal vez no, pero ¿deberían ser de los primeros que entiendas si vas en serio con la exposición apalancada al S&P 500? A menudo sí, porque entender los futuros abre una nueva ruta al apalancamiento, no necesariamente la más fácil, pero sí posiblemente la más favorable. Y la conclusión final es esta: si vas en serio con el trading apalancado del S&P 500 y quieres aprender la mecánica, los futuros deberían estar en tu lista, no porque sean para todos, sino porque ofrecen alto apalancamiento, bajos costos, gran transparencia y exposición limpia al índice, si entiendes los riesgos. Si los futuros te parecen interesantes, no empieces abriendo una operación ahora. Empieza por entender el flujo de trabajo. Aprende las especificaciones del contrato: tamaño, valor del tick, margen y vencimiento. Luego practica con el trading simulado antes de usar dinero real. Después, compara brokers con cuidado: comisiones, requisitos de margen, calidad de la plataforma, acceso al mercado y si el broker sirve en tu país. Si los futuros son adecuados para ti, empieza poco a poco. El micro puede ser un ejemplo más práctico que los contratos grandes, pero sigue teniendo apalancamiento y riesgo. Si quieres ayuda para comparar brokers, mira nuestra lista de los mejores brokers de futuros en la descripción. Comparamos plataformas según tarifas, acceso, productos, requisitos de margen y funciones, para que decidas mejor antes de elegir dónde operar. Si este video te ha sido útil, suscríbete para ver más guías prácticas de inversión y trading. Nos vemos en el próximo video.